Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a empezar tema 11, que es el último tema que vamos a ver este año, pero antes vamos a empezar con una diapositiva que se ve horrible, todas se van a ver horrible, pero eso no es por culpa de la diapositiva, que tiene que ver con el cronograma y qué es lo que ha pasado estos últimos días, este fin de semana que se me ha dado por hacer encuestas y balotajes de fechas. Hemos hecho un relevamiento de Discord que dice que votaron 23 de los 26 que se supone que deberían votar. La mayoría reaccionaron a favor de que el parcial sea el 13, estamos de acuerdo, creo que en 19 votos. Sin embargo, la encuesta decía que era una encuesta que no era vinculante, no era que se decidía por la mayoría. La idea decía que quería leer las opiniones para ver qué pasaba, si había algún problema. Hubo pocas opiniones, ¿estamos? O sea, la Mechi, Ceridono, Angélica, que ni está, y hubo opiniones por privado. ¿Estamos? O sea, algunos no se animaron a expresar su opinión en público, me mandaron mensajes por privado. Las opiniones eran un par en contra del 11, por ejemplo, los que rinden micro, el 11. Y otra opinión en contra del 13, que era las chicas de electrónica, que no saben cuándo rinden. ¿Estamos? Pero dicen que va a ser más o menos por esa fecha. ¿Estamos? Hasta acá, ¿está claro para todos? Las opiniones privadas, por supuesto, se mantienen privadas. Bueno. Entonces, con esas opiniones y todo lo demás, tuvimos una pseudo reunión de cátedra ayer y dijimos qué es lo que creemos que es mejor y más conveniente para los estudiantes. Y decidimos que hoy, miércoles, empezamos el tema 11, que es el último. El lunes van a tener un práctico, lo cual era como estaba previsto, el último práctico, en principio. TP4, creo que el 4, no sé el número, ya no me pierdo, que van todo lo que son interfaces seriales, SPI, CAN, y no me acuerdo si algo de USB, creo que no, o no me acuerdo, por ahí, algo de lo que veamos hoy. ¿Estamos? El lunes a las 16, en clase, como normal, terminamos el tema 11. ¿Está bien? El miércoles ya no tendríamos clase, porque ya terminamos el tema 11. Entonces lo que vamos a hacer el miércoles es meterle ahí el laboratorio de USB, que es cortito y es fácil, según dicen los que han hecho el laboratorio. ¿Está? Por más que ustedes vengan renegando con el laboratorio. Y el parcial va a ser el lunes siguiente, el 4. Que en teoría a nadie le molesta que sea el 4. ¿Estamos? Porque rinden TCP el 7. Entonces, esto es fácil, lo que vean acá, lo rinden acá, se desocupan del parcial y se acabó. Es fácil. Bueno, no sé, creo que va a ser fácil. No tengan miedo. Lo que habían hecho al principio del cuatrimestre, quizá no había segundo parcial porque era muy fácil. Por eso. Quiero creer que sí. El 4 del 12 era la fecha original. Era la que habíamos planeado, la que había dicho, creo que no sé si del primer día, creo que no les dije el primer día, pero sí cuando empezamos la segunda mitad, ahí les dije, va a ser el 4 del 12. Después la hemos empezado a mover, pero no, creo que lo mejor es ajustarnos. Entonces va a ser esta semana que viene, digamos, un poquito más intensa, pero en realidad porque van a tener un práctico en el cual no lo tienen que presentar ni rendir, un laboratorio en el cual lo hacen en grupo, en 2 horas se desocupan, como vienen haciendo todos los laboratorios. El anterior fue un poco más largo, un poco más difícil, y acá rinden, chao, nos desocupamos el lunes 4, se olviden de transmisión de datos si Dios quiere. ¿Estamos? ¿El parcial así es más teórico-práctico? Por todos los TP que tuvimos fueron laboratorios. Hasta ahora lo que van teniendo son todos laboratorios en los cuales ustedes tienen que hacer cosas. El parcial va a ser va a ser teórico-práctico, va a haber algunas preguntas que tengan que ver con teoría, no estrictamente de cuáles son los niveles de tensión, porque eso nadie se acuerda y no es importante, pero sí, ¿cuál es la diferencia entre este bus y este otro bus? O ¿por qué este se usa para esta cosa y este se usa para esta otra cosa? O si tengo que hacer una instalación, tengo que hacer una medición, ¿qué me recomendás vos? ¿Cuál de todos los vistos? Una cosa así.
Y algo de práctica, en el sentido del práctico que van a ver acá, que va a ser preguntas más de teoría, y alguna pregunta de algo que puedan haber hecho en el laboratorio, puede ir, digamos. O sea, decir, por ejemplo, en tal laboratorio te han visto tal cosa, bueno, ¿por qué han hecho tal lo que han hecho? Cosa que lo que se les pide es que lo hagan, que lo hayan hecho, nada más. Entonces, si ustedes lo han hecho, se supone que deberían poder responder la pregunta. No va a ser muy difícil y no va a haber código, o sea, no les va a pedir que codifiquen algo. ¿Está claro? ¿Por qué han hecho así y por qué han hecho así? ¿Preguntas? Ahora quizás la Mech pone cara que se está por largar a llorar. No, no pasa nada. Jean-Paul también tiene cara de susto. Tenemos más tiempo, en realidad, o sea, tenemos más tiempo para estudiar, si es para... Sí, pero creo que cuanto más tiempo les demos, no van a estudiar más, digamos. ¿Entendés? O sea, no es que... O sea, claro, no es que van a empezar, uy, no, si rindo dentro de 2 semanas, tengo 2 semanas para estudiar. No, porque va a estudiar otra cosa antes y va a agregar esto 2 días antes. Lo más probable. ¿Entendés? Entonces, ojo, es una impresión de docente de muchos años de trabajar con los alumnos. Entonces, creemos que lo mejor es, vengan acá, que ni siquiera son obligatorios, pero traten de venir, que además son clases normales que le íbamos a dar, y rindan acá y chao, adentro transmisión de datos. Eso depende de usted. Pero ya estaríamos en condiciones, digamos. Después de TCP, por ejemplo. Va a ser otro tema. ¿Entendido hasta acá? ¿Preguntas? ¿Estamos? No se preocupen, no es para alargarse a llorar, no es lo más votado, ¿estamos? Pero nadie dijo que no quería el 4, ni nadie planteó algún problema el 4, que era lo que se esperaba, digamos. Yo quería que haya cuáles eran los inconvenientes. ¿No hay inconveniente el 4? Vamos con el 4. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, entonces, si quieren lo que tienen que ir, si quieren ir, pero si no, podemos hacer el repaso de la clase pasada. No, empezamos con la clase. Ya. Yo quería que por lo menos veamos esto. Ya. Vaya. ¿Qué no está subido ya el PDF? Para ver si llegamos a terminar la hora. No llegamos a terminar la hora. No, ya son muchos. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? ¿Alguien se acuerda de la clase pasada? Sí, vimos Kant. ¿Alguno que no vio los videos de la clase pasada? ¿Quién dijo sí, horrible? ¿Por qué horrible? Muy largo. Bueno, pero hemos terminado Kant en una sola clase. ¿Qué vimos en la clase pasada? Interfaz Kant. Una red de una controller area network, o sea, una red de área de controladores. La idea acá es que ya era un protocolo un poco más, una interfaz un poco más avanzada que las que veníamos viendo. ¿Por qué? Porque además de definir capa física, definió una capa de enlace. Le agregaba una capa más del modelo OSI y agregaba muchas más funcionalidades. ¿Estamos? Y ya entonces en su momento, cuando fue definida, ya era como una especie de LAN. Una LAN especial para dispositivos. Es un estándar que, a diferencia de las comunicaciones anteriores, de las interfaces anteriores, la clave de la diferencia fundamental con las anteriores que veníamos viendo, es que esta está pensada y diseñada y utilizada en general en ambientes ruidosos, donde haya un motor, donde haya una industria, donde haya cosas que puedan generar mucho ruido. Entonces, ese mucho ruido uno quiere que la comunicación se realice, entonces hay mucho overhead agregado en las tramas para facilitar detección de errores, inmunidad al ruido, distintas características eléctricas y de software del protocolo para hacer que la comunicación sea robusta. Estamos que a pesar de todos los problemas que puede haber en el medio, en el canal, la comunicación igual sea efectiva. ¿Estamos? Sí.
Internet de las cosas es, o sea, sí lo puedes considerar como Internet de las cosas, o sea, no hacen falta necesariamente más capas. Te van a hacer falta más capas, ¿sabes? Porque vos con Internet de las cosas lo que vos querés es hacer algo real, o sea, querés medir y enviar a Internet o prender el aire de tu casa cuando estás acá, cuando estás yendo. Te van a hacer falta más capas de aplicaciones, más capas de software, pero la idea de fondo sí sigue siendo la misma, digamos. Esta es la interfaz de cómo los comunicas a algunos dispositivos. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo son las comunicaciones CAN? Son asincrónicas. Las anteriores que habíamos visto eran sincrónicas. ¿Qué significa que es asincrónica? Les he hecho la misma pregunta todos los temas. Que no se sincronizan los relojes antes de hacer la transmisión. No. Que la sincronización por el clock va dentro de la trama, digamos. Casi. ¿Qué es una comunicación asincrónica? ¿Qué es una comunicación sincrónica? A ver. ¿Que ambas tienen un clock? Siempre necesitas que ambas tengan un clock. O sea, hay una línea que tiene el clock. Hay una línea que lleva el reloj, que sirve para que todas se sincronicen. Entonces hay una línea especial dedicada al reloj, en una sincrónica. Una asincrónica no tiene una línea para el reloj y tiene que generar sincronización de algún otro modo. ¿Estamos? Es half duplex porque tiene un bus, usualmente un bus compartido, donde uno pone un dato, todos se escuchan, pero no puede haber dos transmitiendo al mismo tiempo. Es de tipo master-slave, en general lo mismo que dije recién, uno envía un dato, todos se escuchan, puede haber múltiples masters, pero no al mismo tiempo, o sea, se puede ir cambiando quién es el que transmite, pero mediante un arbitraje. El bus es compartido, es único, puede haber para algunas conexiones una conexión tipo estrella, para hacer una pequeña red de sensores, y usa un direccionamiento en base a un ID que puede ser de 11 bits o extendido de 29 bits. ¿Se acuerda que había dos formatos? Usa solamente dos cables que se llaman CAN H y CAN L, o sea, CAN High, CAN Low, o sea, alto y bajo. Son líneas balanceadas, diferenciales, no importa cuánto tiene, o sea, sí importa, pero no es crítico cuánto tiene uno de tensión y cuánto tiene la otra, sino cuánto es la diferencia entre ellos. ¿Se acuerdan? En base a eso se determina qué es un 1 y qué es un 0. Las anteriores que habíamos visto, SPI y cuadrado C, eran interfaces de modo común, eran solamente una referencia tierra. Acá es la referencia entre ellas. Admite 3 velocidades de operación, que no son 3 velocidades de operación, son 3 modos en realidad, los que vimos, que era el modo baja velocidad, modo alta velocidad y el modo más alta velocidad, que es el modo CAN FD, que en general lo que ponen son no velocidades fijas, sino velocidades límites. O sea, en el modo de baja velocidad tenían hasta 125 kilobits por segundo, en el modo de alta velocidad hasta 1 megabit por segundo y en el modo de más alta velocidad hasta 5 megabits por segundo. ¿Se acuerdan? Tenemos, como dije recién, dos formatos de tramas, porque este ya especifica bien cómo tiene que ser la trama. Vimos todos los formatos de la trama, base, formato extendido. Vimos que hay 4 tipos de tramas, de datos, remotas, tramas para errores y tramas para sobrecargas, que es cuando algún dispositivo dice, che, necesito un poco más de tiempo, para con la transmisión, lo frena al que está transmitiendo. Vimos cómo es el bit timing, vimos cómo es la sincronización, cómo se hace para recuperar el clock a través de la transmisión, de los datos transmitidos. Vimos que la recodización es casi continua. ¿Por qué es casi continua? ¿Alguno se acuerda? O dicho de otra manera la pregunta, ¿cuándo se resincroniza una transmisión CAN? Ahora cuando ya se habían arrancado a mandar los datos, o sea, no sé si... No era. No tanto. ¿Alguno que vea la diapositiva de la clase pasada? ¿Cuándo se hace el proceso de sincronización? dividiría el... No. Las transiciones de 1 a 0.
en cada transición de 1 a 0. Cada vez que se va a enviar un 0, se resincronizan todos los dispositivos. Cada vez que alguien pone un 0 en el bus, todos arrancan un proceso de sincronización. Entonces, por supuesto, si van a transmitir muchos ceros o lo que sea, cada 0 se hace un proceso, cada transición, en realidad no cada 0, se hace una resincronización. De esa manera también es robusto, está permanentemente siéndose sincronizados los dispositivos. Como hay un único bus, como puede haber múltiples masters, hay que hacer un arbitraje. ¿Se acuerdan cómo se hace el arbitraje? Eso sí, yo estaba diciendo. El arbitraje es con prioridades. Y las prioridades se establecen automáticamente en base a... Fuerte. El identificador. Bien, Gianpaolo, uno que ha visto la clase. Entonces, resulta ser que directamente cuando se transmite el ID, que es el comienzo de la trama, ese periodo se llama también fase de arbitraje. Y simplemente el decir yo soy el dispositivo 7, a su vez está significando que ahí todos los que están escuchando, están viendo quién es el que tiene más prioridad para transmitir. ¿Estamos? ¿Y quién es el que va a tener más prioridad? El ID más bajo. ¿Por qué? Porque tiene más ceros, y el 0 es el bit dominante, porque la interfaz no está puesta acá, pero son todos como I cuadrado C, con un periodo de reposo en alto. O sea, el reposo es un 1, cuando alguien quiere transmitir, pone y baja el nivel de tensión a 0. Es un colector abierto, que en realidad no es colector, es un open drain, o sea, traducción de drain, un drenaje. Drenador abierto. Espantoso, pero bueno. Queda más lindo el colector abierto. La idea era la misma. ¿Se entiende con eso? Por la resistencia de pull-up, ¿todo eso se acuerdan? Y lo que vimos que tiene también detección de errores con un CRC. El CRC en el formato base era de 15 bits, lo que le permitía detectar errores, lo cual permitía detectar una buena cantidad de errores, porque si el formato del... ¿Cuántos bits admitía la trama de datos? Hasta 64 bits. ¿Estamos? Entonces, si de 64 bits tienen 15 bits de CRC, pueden detectar ráfagas de hasta 15 bits, y inclusive algunas más, pero 100% de detección de las ráfagas de 15 bits es bastante robusto. ¿Estamos? Inclusive después, en el formato extendido, amplían el CRC a 21 bits. ¿Estamos? Eso es bueno para la detección de errores, pero no tiene retransmisión, o sea, no tiene corrección de errores, perdón. Lo que hace es, si detecta un error, pide la retransmisión en base a un ACK y un control de flujo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces... me falta el control de flujo simple con retransmisiones. Creía que no había más líneas. Si no hay preguntas, sí vamos a tener el que quizás sea el último quiz del año. Una lástima por los dos que se han ido. Díganme si se ve bien el QR porque el fondo del... Parece que sí. Por eso está la corrección de errores, ¿verdad? Pero depende, hay que ver cuánto error toma. Digamos. ¿Se lo ve? ¿Ya le leyeron todos? Ahí están las preguntas. 3 preguntas. ¿Ya está habilitado? Sí, por supuesto. La primera es multiple choice, se elige una opción, si es que no puse mal el formulario. La segunda tiene que poner todas las que son verdaderas, pueden marcar varias. Y la tercera es una pregunta para responder. La respuesta, por supuesto, breve, porque no tienen tiempo para escribir mucho.
Yo debería mandar también el link. Me encanta porque hay un montón de respuestas ya y son todos los que no están acá, digamos. O bueno, la mayoría. Padrós, Mauro, va manejando y contestando el quiz, parece. Qué responsable. Capaz que ya llegó. Natalia Borbón.
100 Benzal. 100. Y veremos. Está medio tramposo, me parece. Parece. Está muy tramposo en realidad. Había pensado también hacer directamente que el parcial sea todo multiple choice, pero Sí. es más arriesgado. Es más rápido. A esta altura del año no tengo ganas de escribir. ¿Estamos todos? No, espera. ¿Quién falta? Luis. No te puedo creer a Martina contestando también. Jean Pablo ya está. Ramón también. Falta Luis, la Josefina. Y Pichi. Queda un minuto, menos. La respuesta del punto 3 tiene que ser breve, ¿no? Chequeando la diapositiva. Solo digo. Tiene una respuesta mandando un texto. Pues claro. Es que no deja tu pregunta también. Bueno, lo cierro la una. Lo cierro las dos. Y está, ¿dónde está? Mira. Cerrado. 19 respuestas. Todos los presentes. ¿Cómo? Absoluto. Digamos. Parece una clase virtual. Parece un éxito. Bueno, tenemos la costumbre de, una vez que están las preguntas y cerramos todo, ver las respuestas. Entonces, la primera pregunta, supongo que sea transmitir una trama de datos CAN compuesta por 16 bits de datos. ¿Cuánto es usando el formato base? ¿Cuánto es aproximadamente el overhead del protocolo? Básicamente había que mirar una diapositiva, si, es que no, si la tenían a mano, digamos, que era donde estaba el formato base. ¿Qué han puesto? ¿O qué han hecho? Ver la cantidad de veces. La ID, el CLC, la CK, todo eso. ¿Y qué han puesto? Yo tiro más de 70. Más del 70, dice Alejandro. Entre 50 y 70. ¿Los demás? Entre 50 y 70. Yo he hecho el cálculo al revés, no debo invertir. He puesto cuánto era, qué porcentaje abarcaba el mensaje. ¿Cuánto es la eficiencia en vez del overhead? ¿Y qué has puesto? Y era entre 20 y 50. Entre 20 y 50. ¿Los demás? Más de 70. Más del 70, dice Benzal. Tienes razón, Benzal. Era más del 70%. ¿Por qué? Porque si sumaban la cantidad de bits que necesitaban para el start of frame, el ID, los bits del, ¿cuál sigue después? El RTR, los bits de control, que eran, eso sumaban creo que 19. Y si sumaban después los del CRC, que eran 16, más 2 de ACK, más 7 del end of frame, eran 25. Entonces les daba 44. Entonces el overhead era 44 de 44 más 16, 60. Y eso da 70 y pico por ciento. 73. Lo cual ha hecho bien el cálculo al DBT, pero al revés. O sea, mal. Estamos viendo como que conecté al revés el enchufe. Bueno, si la polaridad puede ser grave, quema el capacitor. Pero se entiende por lo menos la idea ahora. El segundo,
¿Cuáles de estas afirmaciones sobre un bus can son verdaderas? Y creo que todas las dije en el repaso. Estamos, la primera, posee 2 cables, al igual que SPI. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? Bueno, esa fue mi duda, porque tiene 2 cables, pero SPI no tiene. Entonces, ¿la afirmación es verdadera o es falsa? Esa es sobre un Pascal. Es sobre un bus can. Esa fue mi duda. En la diapositiva dice tiene 2 cables. ¿Alguno tiene la diapositiva a mano? Igual que I2C. Entonces, ¿es igual que SPI? No. ¿Estamos? Entonces dice, posee 4 cables, al igual que I2C. No. Tiene 2 cables, al igual que I2C. ¿Está claro? Es sincrónico, al igual que I cuadrado C. Hemos dicho que era sincrónico. Era asincrónico. I cuadrado C sí es sincrónico, pero CAN no. Entonces esta también es falsa. ¿Van bien? La cuarta es una interfaz balanceada, como el RS232. Entonces, No, bueno. es falsa, porque sí es balanceada, pero no es el RS232 una interfaz balanceada. ¿Has puesto? Eso estamos para ver cuánto sabíamos de los temas ¿Cuál de las anteriores. siguientes afirmaciones sobre un Pascal? No importaba lo del otro lado. Si esa era verdad, esa era verdad. Transmitir un 0 es equivalente al estado de reposo. Falsa también, porque el estado de reposo era un 1. Por eso era que usaba eso de la resistencia circular y todo eso, ¿verdad? El estado de reposo era como se transmite un 1. En particular, CAN, dependiendo de la conexión, tiene 2 estados de reposo diferentes. Preguntas totalmente falsas. ¿Cómo respuestas a medias? Y te dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ninguna. Todas tienen... Era una opción que tenía ninguna. No, por eso no tenés que marcar ninguna. Oh, está fea esa. Así va a ser parcial también. Mucha tronada. Por eso les digo, es complicado si lo hacemos así. O sea, les digo mal en el punto 2. Sí. Mal en el punto 1, mal en el punto 2. Vamos a ver el punto 3. Esta era la más tramposa de todas. ¿Cuántos bits son necesarios para transmitir el ID? 8. En decimal, en una trama CAN en formato base. Es una pregunta muy fácil. En el formato base, ¿qué tamaño tiene el ID? Pero hay bit stuffing. Porque hay varios uno. Pero eso no incluye, no empezaba a contar después la ID. Ah, Ah, qué buenas preguntas. No sé. Entonces, primera observación. Ustedes deberían haber dicho 11. formato, tiene siempre- ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el formato base de la ID son 11 bits. Esa es la primera respuesta que yo esperaría. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no sabe eso, estamos complicados con CAN. ¿Está bien? Ahora, lo que dice Alejandro es, ojo, el bus CAN, la interfaz CAN, usa bit stuffing. ¿Se acuerdan lo que era bit stuffing? Era, como es un protocolo asincrónico, no permite que haya muchos valores iguales, consecutivos. Entonces, cuando se mandaban 5 valores iguales consecutivos, insertaba a propósito un valor de polaridad diferente. O sea, si había 5 ceros consecutivos, pone un 1. Si había 5 unos consecutivos, pone un 0. ¿Estamos? Entonces, eso podría alterar la respuesta. Y podrían ser más. ¿Cuántos serían en ese caso? CAN hace bit stuffing a 5 bits. CAN hace bit stuffing a 5 bits. Y hay 7 ceros, así que serían 12, digamos, porque después no. Entonces, ¿escucharon lo que dijo Alejandro? Para el ID 8, si lo ponemos al 8 en binario, va a tener un montón de ceros, un 1 y unos cuantos ceros más. Al final son 7 ceros, entonces seguramente va a haber 5 ceros consecutivos, entonces va a haber que insertar por lo menos un 1, no va a haber más de un solo 1 insertado,
entonces en principio daría 12, si consideramos bit stuffing. ¿Entienden todo hasta acá? Pero después Juan hizo una observación. ¿Cuál fue la observación de Juan? Empieza a contar los bits después del ID. ¿Qué opina del resto? Busquen las diapositivas. Hay una diapositiva que dice puntualmente, se usa bit stuffing, que son 5 valores iguales, con la excepción de estoy esperando que busquen. Sí. Con la excepción de los campos ACK y el end of frame, que esos no se tocan. Entonces ahí la pregunta es, ¿el ID admite o no admite bit stuffing? Sí admite bit stuffing. Entonces no va la excepción tuya. O sea, había una excepción, pero no para el ID. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? 12. Se agrega por bit stuffing y fíjense el detalle. Este es el 8 normal, tiene 7 ceros, un 1 y 3 ceros más. Entonces, lo que uno diría, bueno, pongo 5 ceros y pongo un 1 para cortar con el bit stuffing. Pero el bit stuffing en realidad va después de 4 ceros. ¿A alguno se le ocurre por qué? Porque el quinto no tiene que ser. No, después de 5 consecutivos se agrega 1. Por el bit anterior. El bit anterior del ID es el start of frame, que es un 0. Entonces, con este 0 más 4 ceros más, son 5 ceros consecutivos y ahí va el 1. ¿Alguno puso 12? Mirá. Mal día. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a alguna de las 3 preguntas del quiz? Más allá de la nota. A mí no me interesa tanto la nota de los quizzes. Lo que me interesa es que aprendan. Entonces, que se vayan de acá y dicen, ahora voy a saber que se hace bit stuffing, no me tengo que olvidar de bit stuffing en el VASCAN, no me tengo que olvidar de que un VASCAN es asincrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tiene, esta en realidad, podían hacer el cálculo como lo han hecho, digamos, y la respuesta correcta le daba 73%, como dice Pichi. De todas maneras, si ustedes no tenían idea, o no sabían cómo hacer el cálculo, o no tenían la diapositiva a mano, CAN es un bus que introduce mucho overhead. ¿Estamos? Entonces, si yo me hubiera tenido que tirar un piletazo, me hubiera tirado sí o sí por un ATA 2. ¿Estamos? Porque es mucho overhead. Entonces, hubiera visto que este 16 bits, me suena poco dato, mucho overhead. 70%. Porque ese es el concepto que me gustaría que se queden ustedes. Bueno, ¿estamos? Con todo eso, ahora estamos son casi las 5 de la tarde, para empezar a hablar de USB. ¿Has visto que no vamos a terminar hoy en la clase de USB? No hay chance. No llegábamos igual. Al revés, tenía espacio, entonces por eso me metí el quiz hoy. Si no era hoy, era el lunes. Bueno. No digo nada. Es la última el lunes, o sea, la última oportunidad. Sería muy mala onda hacerlo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que nos hace? ¿Cuál es la idea de esta segunda parte? Todas las interfaces seriales, hemos empezado a ver las ideas base, RS32, y nos falta ver USB, que es la última. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Características generales, versiones, topologías, componentes, elementos de una comunicación USB, que son transferencias, transacciones, paquetes, tipos de descriptores, clases de dispositivos, cables, conectores,
¿Qué es USB Power Delivery? ¿Qué es USB On The Go? ¿Estamos? Términos que quizás a algunos ya les suenen un poco más familiares, porque USB es una interfaz que sí deberían conocer. ¿Estamos? O sea, sí deberían haber manejado todo, no tanto como CAN y cuadrado C o SPI, que son interfaces que normalmente no son tan populares. ¿Qué es USB? USB es Universal Serial Bus. Es un bus. Perdón, ¿alguien dijo? No, pero es que me había hecho una pregunta, disculpe. Que en el nombre encierra un poco lo que es el espíritu de la interfaz, que es universal. USB es un estándar y define un montón de, como dice acá, cables, conectores, protocolos que se usan en un bus para conectar, comunicar, proveer alimentación, que es algo diferente de los otros buses que vimos, entre computadoras y periféricos. Y la idea es que USB es, o sea, el objetivo no está solamente en el nombre, sino que al hacerlo universal, la idea es que se busca que USB sea la interfaz serie para todo uso. ¿Estamos? Entonces es la que sea la más genérica, la más útil, la más usada, la que se use en más casos, etcétera, etcétera, etcétera. Que sea realmente universal. Y ahora con el tipo C lo están logrando bastante. Es una opinión, después vamos a ver si sigue, digamos, pero puede ser, ¿estamos? Y más allá del tipo C más actual y todo, va más allá de eso lo que les quiero contar, si lo logran o no lo logran, porque es una cuestión de cómo se define el protocolo, o define la interfaz en general. Y en general ustedes, fíjense, y les quiero hacer una pequeña, digamos, introducción y que tiene que ver con las otras interfaces, vamos viendo varias interfaces. Y todas las interfaces en general decían, esto se conecta así. Y los cables son así. Y tenés esta variante y esta otra variante. Pero en general estamos ahí entre dos opciones. USB no va a tener eso. ¿Estamos? Hemos visto en general los primeros protocolos definían capas físicas. CAN ya agregaba una capa más. USB, de vuelta, o sea, no define un método de conexión, no define un método de transmisión, no define una capa física, no define una capa de enlace. ¿Qué es lo que trata de hacer USB? Funcionar universal. Entonces, ¿cuántos métodos de conexión va a tener? Universal. ¿Estamos? Un montón. Para que ustedes puedan hacer lo que quieran con USB. ¿Cuántos conectores van a tener? Un montón. Para que ustedes puedan hacer lo que quieran con USB. ¿Cuántas capas va a definir el protocolo? Un montón. Para que ustedes puedan hacer lo que quieran con USB. Las comunicaciones van a ser half duplex o full duplex. Todas. Para que ustedes puedan hacer lo que quieran con USB. ¿Se entiende a dónde voy? ¿A dónde va la U de USB? ¿Estamos? USB debería llegar hasta la capa de transporte. USB creo que define hasta capas de aplicación. O si no, la anterior, que no me acuerdo cómo se llama. Digamos. Bueno, sí, el modelo 200. Bueno, no me lo acuerdo el modelo OSI de memoria, pero son varias. ¿Estamos? ¿Qué más estaba por decir? Las transmisiones en USB son sincrónicas o asincrónicas. ¿Alguno se juega? Asincrónica. Asincrónica. Las dos, bien. Porque la idea es universal. Lo que era ser sincrónico, hacelo sincrónico. Lo que era ser asincrónico, hacelo asincrónico. Pero el protocolo te va a permitir, te va a dar la flexibilidad de hacer lo que quieras. O por lo menos busca ese es el espíritu por detrás de el estándar. ¿Se entiende? Entonces no es que sea sincrónico o asincrónico como si eran los otros. O sea, CAN es, ¿qué es CAN? Asincrónica. ¿Qué es I cuadrado C? Sincrónico. ¿Puede I cuadrado C hacer una transmisión asincrónica? No. ¿Puede CAN hacer una transmisión sincrónica? No.
¿Estamos? ¿Puede USB hacer una transmisión asincrónica? Sí. ¿Puede hacer una asincrónica? ¿Cuál dije recién? Bueno, la otra también. ¿Estamos? Porque es universal. Entonces, ¿eso qué implica? Que al tratar de ser universal y al tratar de ser la interfaz serial para todo, va a tener un montón de opciones posibles, un montón de configuraciones posibles, un montón de capas, un montón de definiciones de ustedes. Algunas las van a utilizar, otras no, y hay un montón de páginas del estándar y un montón de estándares en realidad, o sea, que se van suplementando y complementando. Entonces, un protocolo, una interfaz muy compleja. ¿Por qué? Porque les va a tratar de hacer que ustedes puedan hacer cualquier cosa con USB. ¿Está clara la idea? Entonces, acá trato de mostrarles una especie de resumen de versiones de USB. Y todo empezó con lo que se conoce como el USB 1, que no están los años, pero fue el primero, que tenía a su vez una versión de baja velocidad y una versión de alta velocidad. Manejaba en RZI, ¿se acuerdan? En RZI, codificación de línea. Era half duplex, tenía un solo canal y manejaba velocidades de 1,5 megabits por segundo para baja velocidad, 12 megabits por segundo para la alta velocidad. Después salió USB 2, que ya dicen, ah, no, este es más alta velocidad. Mismas características, pero fíjense que era 480 megabits por segundo, era mucho más rápido que USB 1. Entonces rápidamente lo dejó obsoleto a USB 1. Había, creo que el 1 y el 1.1. Después salió USB 3, que es más conocido y que básicamente tiene sus versiones, bueno, 3.0, 3.1, 3.1 tiene 2 generaciones. ¿Qué es lo que cambia? Una de las cosas que cambia fundamentalmente en USB 3, el encoding pasa a ser 8B10B. ¿Se acuerdan de 8B10B? ¿Qué agregaba 8B10B? No importa, repasen. Claro, y eso permitía que Se garantizaba transición. garantizaba transiciones, permitía agregar un control de flujo, varias cosas interesantes agregadas. Y a su vez con esto permitía que, otro cambio que se agregó también en el USB 3 es que sea las transacciones full duplex. Entonces, al hacerlo full duplex, al transmitir más bits y todo lo demás, se lograba transmitir velocidades de hasta 5 gigabits por segundo, lo cual lo deja por el piso a USB 2. Entonces USB 3 se impuso. ¿Estamos? Y USB 3 estaba bastante peor, entonces empezaron a aparecer las versiones 3.1, 3.2. 3.1 cambia una codificación 128-132. ¿Se acuerdan que era la misma idea de 8B, pero ¿para qué? Para datos más grandes. Entonces yo puedo transmitir más datos. Y de esa manera puedo aumentar la velocidad de transferencia a 10 gigabits por segundo. ¿Estamos? USB 3.2 mantiene esto, abre esto, este 2 en realidad es que permite hacer 2 transferencias full duplex simultáneas por 2 canales distintos. Acá USB 3.2 permite 4 transferencias full duplex simultáneas, entonces maneja velocidades de hasta 20 gigabits por segundo. Y después está USB 4, que también modifica el encoding, sobre todo de la parte más lenta, y permite velocidades de base 10, 20 o 40 gigabits por segundo. ¿Estamos? Cada vez van aumentando las velocidades, van aumentando los bits que se transmiten, van aumentando de pasar de half duplex a full duplex y van aumentando la cantidad de canales simultáneos que se pueden transmitir. ¿Se entiende la idea? Como un híbrido, esos 4 full duplex por 12 es un híbrido entre paralelo y serial. Es una especie de aumentar paralelismo, pero no es una transmisión paralela. Claro. Lo que hace es hacer 2 transmisiones seriales en simultáneo. Es poner 2 trabajadores. O sea, es como si en realidad un dispositivo, yo en realidad soy 2 dispositivos.
Entonces puedo transmitir por acá y por acá, al mismo tiempo. Que se transmite, por ejemplo, se tiene una secuencia de paquetes que se transmite por uno par y por otro pareja. Por ejemplo, podrías hacer algo así. Y que para que fuera estrictamente paralelo todo el dato completo tendría que transmitirse. Exactamente. No se transmite un dato, no se divide el dato, sino que te transmite un dato por acá y otro dato por allá. Como vos querés normalmente muchos datos, entonces te voy pasando uno por acá, uno por allá, uno por el otro lado, y voy haciendo múltiples canales. ¿Estamos? Porque además esta es la interfaz, o sea, después vamos a ver que ustedes pueden conectar varios dispositivos. ¿Estamos? Entonces en realidad ustedes dicen, bueno, pero yo por un enchufe si conecto un mouse no conecto un teclado. Pero en realidad van por la misma interfaz, mouse y teclado, entonces va por un lado el mouse, por otro lado el teclado. Y van juntos. ¿Se entiende? ¿Usa Thunderbolt? Algo así también. Sí, la misma idea. Thunderbolt es una variante, pero usa la misma idea de esto. Entonces, fíjense que no hay ustedes ya sabían, digamos, no hay un USB, esto va evolucionando, va cambiando con el tiempo, siempre más velocidades de transferencia, que es lo importante. Porque la gente, no solamente la gente quiere más velocidad, quiere que cuando copien el archivo en el pendrive vaya más rápido, sino que además copia archivos más grandes, porque antes transmitían un archivo, un PDF para una facultad, transmiten una película, o ya no transmiten películas, pero bueno, un juego, o guardan la cantidad de fotos sacadas en 8K, las pasan al disco externo. Entonces siempre a la larga queremos más velocidad, pero van aumentando las capacidades también. Y lo que sí esto es, en principio, hay esquemas de compatibilidades. Y se asume que ciertos protocolos son compatibles con anteriores, pero no con todos. Entonces eso dependerá la interfaz, el conector, el protocolo, todo, va a ser compatible con este, pero no con este otro, y ya hay un árbol de compatibilidades grandes, digamos. ¿Preguntas? ¿Nada? Entonces, vamos a ver un poquito cómo es la arquitectura general de ¿qué pasa? Aquí me dice que se olvidó mandar, no sé si aquí o dónde. Ah, No importa, ya lo pregunto. ya lo buscamos, ya lo buscamos. ¿Cómo es la arquitectura general de la interfaz USB, o sea, para USB genérica? Tiene tres componentes y va a tener siempre tres componentes. Va a tener un controlador, siempre tiene que haber un controlador, uno que sea el controlador principal de la conexión USB. Va a haber hubs o concentradores, son opcionales, puede haber uno, puede haber varios hubs que se encargan de aumentar la cantidad de interfaces, básicamente. Y después hay dispositivos que son los periféricos, los que se conectan a los hubs y eventualmente al controlador. Estamos siempre en un controlador que se encarga de manejar todas las transacciones. Y lo que es la conexión incluye la topología del bus, las relaciones entre las capas y cómo fluyen los datos entre esas capas. Todo eso vamos a tratar de ir contándoles de a poco. Esta sí que se ve horrible. Pero bueno, ¿cuál es la idea de esta diapositiva? No sé si los que tienen la diapositiva se ve un poco mejor. Pero la estructura es una estructura jerárquica, es una estructura piramidal. Estamos en la cual en la punta, allá arriba, está lo que es el controlador, lo que se conoce como un USB, el host, el root. ¿Estamos? El controlador que se encarga de controlar todos los dispositivos que estén conectados abajo. Y después se van agregando hubs, porque el controlador tiene una conexión, entonces se conecta un hub. Ese hub lo que hace es ampliar la cantidad de conexiones. ¿Estamos? Y al hub pueden tener conectados algunos dispositivos que tienen alguna función o algún otro hub, que se supone que están en otra capa porque están a distinto nivel, a qué distancia están en total del controlador principal, del controlador raíz. Después de este otro hub se conectan otros dispositivos, otros hubs, y así sucesivamente, una cuestión
jerárquica. Entonces la idea es que se dice que hay unas capas, un dispositivo acá que está conectado y la cantidad de capas o niveles es cuántos hubs intermedios tienen que pasar hasta llegar a la raíz, hasta el controlador principal. ¿Estamos? Después vamos a ver otros tipos de dibujos de esto, pero todos apuntan a lo mismo. Entonces siempre va a haber un raíz y pueden conectar contra la cantidad de dispositivos que se pueden conectar. No sé si admite una capacidad máxima. En realidad sí admite una capacidad máxima, pero por otro motivo. Pero por conexiones puede haber muchos hubs conectados de manera jerárquica y puede haber muchos dispositivos. ¿Estamos? El límite va a estar dado por otro lado, no por la conexión. ¿Estamos? Y después si ustedes conectan todo a un hub o múltiples hubs entre sí para hacer múltiples capas, eso depende de cómo quieran armar la topología. No hay ninguna regla. Se puede hacer todo eso. Y este también se ve horrible, pero ¿qué es lo que muestra acá? Muestra una especie de computadora con un teclado, con un par de hubs y un par de periféricos, que es un esquema que ustedes tienen. Y muestra cómo se mapea eso en el esquema que vimos anterior, que es una cosa así. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una PC, como cualquiera que ustedes conocen, que adentro tiene el controlador principal. ¿Estamos? Entonces, parte de la motherboard, que tiene los puertos USB implementados, y del procesador, va a tener implementado lo que es la raíz, el host USB, la raíz. Y de ahí va a estar, bueno, el controlador y el root hub, que es el primero. Y de ahí salen los primeros puertos, ¿estamos? De la mother. Entonces de ahí ustedes van a conectar los primeros dispositivos. Y este dispositivo, por ejemplo, es un dispositivo complejo, un dispositivo compuesto, que va a tener su conexión, digamos, su cable USB que lo conectan allá, va a tener ciertos periféricos como un teclado, va a tener un pad, que es otro periférico dentro del mismo dispositivo, y a su vez tiene puertos USB, o sea que a su vez es un hub. Entonces el mismo dispositivo puede ser una composición de múltiples dispositivos USB. ¿Estamos? Es un ejemplo, acá tienen, como digo, teclado, pad y puertos. Entonces, el teclado va a ser un dispositivo con una función, el pad va a ser otro dispositivo USB con otra función, y los puertos van a ser un hub con salidas. Entonces, ese hub ustedes pueden conectar otro dispositivo u otro hub. Y este hub van a conectar otro dispositivo y otro hub para ir ampliando la cantidad de puertos. Y acá van a conectar esto, no sé qué es, otro hub parece, y otro dispositivo, Bluetooth. Entonces, a la larga, todos son ampliaciones de puertos que van llegando a través de distintos hubs a el controlador principal, el raíz. ¿Se entiende? Hace frío a Jean-Paul. ¿Quieren que hagamos un recreo? Hacemos un pequeño break de 5 minutos, así toman calor afuera, buscan los anteojos de Joaquín y después seguimos. Después de un largo recreo, con algunas interrupciones variadas, vamos a volver a lo que era la topología de bus de USB, de la interfaz USB, y vamos a ver lo que es también, digamos, como otro diagrama de ver este tipo de topologías de red, que hay distintas capas, distintos hubs, puede haber una cantidad grande de dispositivos finales conectados, pero todos lógicamente se van a conectar de esta manera más o menos. ¿Qué es lo que transmite esta diapositiva? Cada host, o sea, el controlador principal, va a tener un software, por supuesto, que se va a conectar con un software del sistema, que se va a conectar con el controlador USB, que es el principal, que es una mezcla de software y hardware, que este tiene la interfaz USB, que se conecta con el dispositivo USB, que es lo que hace
la función, lo que realiza la función del dispositivo. Y entonces, ¿cómo son los datos reales? Digamos, este va con este, este va con este, este va con este, y se van conectando todas las distintas partes, pero es como que hay una capa de interfaz, una capa de dispositivo y una capa de función. Acá se pide una determinada función y este cumple la determinada función. Estamos como todo modelo jerárquico en capas que ustedes ya deberían estar medianamente acostumbrados. ¿Estamos? Este pide algo del sistema y el dispositivo responde en este mismo nivel. ¿Estamos? Pero no responde directamente, sino a través de las capas inferiores. ¿Está claro eso? Eso quizás para los electrónicos que no vinieron, no sé si están tan familiarizados con ese tipo de cosas. Entonces, la clave acá es el controlador USB. ¿Qué es lo que hace el controlador USB? Es la interfaz entre lo que es el micro, el que realmente hace la tarea, y los diferentes dispositivos. Es el que contiene el root hub, o sea, el hub raíz, el primero del cual salen todos los puertos USB. Esto suele estar dentro de un micro. O sea, cuando ustedes compran una Raspberry Pi o un micro que tenga interfaz USB, todo esto está integrado dentro del mismo micro. Si ustedes compran un procesador de Intel, todo esto está dentro del procesador de Intel o de AMD. ¿Estamos? Ya vienen todas estas cosas integradas. En general, el controlador tiene sus propias especificaciones, tiene tarjetas, dice que con 2 o más controladores permitiendo canales individuales, o sea, por supuesto hay variantes, y la implementación es mitad hardware, mitad software. Entonces, ¿qué es lo que se ve de hardware del controlador USB? Menos mal. La parte de hardware se encarga de las comunicaciones, la transmisión de datos entre los periféricos y el procesador. Se encarga de admisión de los periféricos dentro del bus. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, un poquito más adelante, seguramente va a ser la clase del lunes, que cuando ustedes conectan un dispositivo al bus, o sea, el bus está funcionando y ustedes pueden conectar en cualquier momento dispositivos al bus. Cuando se detecta que hay un nuevo dispositivo en el bus, hay que incorporarlo, a ese dispositivo al bus, al todo lo que es la interfaz y todo lo que es el conjunto de lo que es la topología de red USB. Entonces, esa admisión se hace una parte de manera eléctrica, o sea, de manera de hardware. Toda la parte de hardware se encarga también de manejar errores, accionar recursos. Vamos a ver a qué se refiere con accionar recursos. Se va a encargar del control de flujo, que es más o menos también cosas que venimos viendo. Administrar los flujos de control, que van a ser aparte de los flujos de datos. Recolectar estadísticas, que es una capa más. Y otra función importante que no tienen las otras interfaces, que es proveer energía. La interfaz USB, ustedes saben que es una interfaz que es capaz de proveer alimentación. ¿Estamos? O sea, no es que solamente se transmite la alimentación, sino que brinda alimentación. Y permite que un periférico pueda no tener alimentación propia. Cosa que no es algo que pasaba con los demás periféricos, que en general las demás interfaces todas requieren que los periféricos tengan alimentación propia. ¿Qué hace la parte de software de un controlador USB? Por un lado, se encarga de, o sea, el hardware detecta que hay un nuevo dispositivo, pero el software se encarga de enumerar, o sea, vamos a ver qué es la enumeración, se encarga de darlo de alta, digamos, al dispositivo dentro de la red, se encarga de configurarlo a todos los dispositivos conectados, administrar y controlar todas las transferencias, ya sea sincrónicas o asincrónicas de información, administración avanzada de el suministro eléctrico, el power delivery, a los diferentes dispositivos, porque no todos los dispositivos tienen que manejar la misma tensión ni la misma capacidad de corriente. Administrar, a su vez, maneja todo el management de información del bus y de todos los dispositivos que están conectados. O sea, todo lo que es arbitraje, prioridades, todas esas cuestiones se encarga el controlador, el host principal. ¿Se entiende? Como verán, acá, tanto en esto como en esto, estoy hablando de
¿Cuál es capa de modelo OSI? Fíjense que hay capas de detección y comunicación son eléctricas, control de flujo son capa física, un poco, enlace, estamos hablando de las capas siguientes que son de administración, de control, de aplicación, todo eso se está encargando, está todo programado dentro de lo que es el controlador USB. Entonces, bueno, las interfaces para el controlador host dependen de la versión de USB. Y empecemos, la primera se llamaba UHCI, que es la Universal Host Controller Interface, pero después dijeron, cuando era la versión USB 1.1, le cambiaron el nombre y es la OHCI, Open Host Controller Interface. Después dijeron, no, esta es la mejorada, Enhanced, y esta es la extensible. ¿Qué son estas? Son los nombres, cómo se llaman las interfaces del controlador. Que esto a la larga va a ser los drivers, digamos, castellano, más, un idioma un poco más al que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son las funciones que pueden tener los dispositivos? Un dispositivo USB puede tener múltiples funciones. ¿Estamos? Y hay, fíjense, hay dispositivos que son composite y dispositivos que son compound. Un dispositivo composite es un dispositivo que, o sea, hay dispositivos que tienen una sola función. Este hace una sola cosa. Hay dispositivos que pueden implementar varias funciones. Y esos son los dispositivos compuestos. Y otros tipos de dispositivos pueden ser dispositivos con múltiples funciones, pero además pueden tener la función de hub también. Y esos son los compound. Entonces se distingue, en realidad en castellano no sé si hay dos palabras distintas para decir compuesto, pero estos son dos tipos de composiciones. Uno que son con múltiples funciones y el otro con múltiples funciones y además ampliación de hubs. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia está que este va a ser visto como un solo dispositivo con múltiples funciones y este va a ser visto como múltiples dispositivos porque tiene la posibilidad de, como es un hub, de incorporar otros dispositivos, va a tener una dirección para cada uno de ellos. ¿Estamos? Cada hub que amplía puertos, amplía direcciones. ¿Qué es USB on the go? Es una extensión del bus que permite que los dispositivos puedan actuar como host y de esa manera controlar a otros dispositivos. O sea, USB on the go es una posibilidad de que haya, porque fíjense que en toda esta estructura siempre está el host, que es la raíz, el USB controller, que se encarga de controlar todos los dispositivos que estén conectados para abajo. Pero USB on the go es una variante que dice, che, yo conecto abajo de la pirámide un dispositivo, pero ese tiene la capacidad de actuar como host principal, como controlador principal. ¿Se entiende? Y de esa manera controla a todos los dispositivos. Define funciones OTG A y OTG B, ya sea si es proveedor o consumidor de energía. Son dos variantes del USB on the go. Y la idea es que al principio el que provee energía actúa como host y el otro consume la energía, entonces actúa como dispositivo. Pero eventualmente hay un protocolo que se llama HNP. ¿Lo habían sentido nombrar? No deberían. ¿Estamos? Que se encarga de un protocolo de negociación de host. Entonces, normalmente hay uno que es el controlador principal, siempre el raíz. Cuando conectan un dispositivo USB on the go, ese entra a ser como consumidor, como dispositivo común, pero empieza a activar un protocolo que se llama protocolo de negociación de host. Entonces, che, mira, yo necesito por un tiempo determinado convertirme en el controlador principal para poder hacer tal cosa. Negocian con el controlador principal y eventualmente el controlador principal le puede dar la funcionalidad principal a este y va a pasar a ser el cambio de funciones, va a pasar a ser el proveedor de energía a los demás y el que estaba como principal pasa a ser un consumidor. ¿Estamos? Y después eventualmente termina de hacer lo que tiene que hacer y vuelven a invertir los roles.
USB en general no es un dispositivo que admite múltiples masters. USB admite un solo master, que es el controlador principal. ¿Estamos? Pero con USB on the go es la extensión que permite que momentáneamente ese master le ceda la posibilidad de ser controlador principal a otro dispositivo. ¿Se entendió la idea? Sí. Tienen cara de susto, o de sueño, o de cansancio. Está como muy... ¿Hay algún ejemplo que me pueda mencionar? Yo por lo menos lo que escuché alguna vez de OTG, pero no sé si va por ahí, es cuando vos, el teléfono, cuando salieron con OTG, que creo que eran esas siglas, era que permitía leer un pendrive, por ejemplo. Antes vos era solamente lo conectaba a la computadora o la alimentación, digamos, con el cargador, pero en algún momento yo creo que era por el OTG, que vos conectabas un pendrive y el teléfono lo leía al pendrive y vos podías acceder a la memoria. Justamente, fíjate que lo que vos me estás diciendo con un ejemplo, ¿escucharon todo el ejemplo de Tomás? ¿Lo conocen o han tenido ejemplos similares? En general, los dispositivos que ustedes tenían USB, normalmente, ¿qué son? Todos los dispositivos USB estándares son periféricos, porque ¿dónde está el host principal, el controlador principal? En una computadora. Estamos en una computadora, en la punta de la pirámide. ¿Se entiende? Entonces, la computadora o el CPU o lo que sea el principal procesador de todo, es el que tiene el principal master, el host controller main. ¿Se entiende? Entonces, todo aquel dispositivo que ustedes pueden conectar por USB es, de alguna forma, alguna parte de esta pirámide. Ya sea acá, pero no en este. ¿Estamos? Porque ustedes lo conectaban a una PC, a una computadora, lo que sea. Pero todos los dispositivos eran conectados a. Entonces eran todos dispositivos, todos periféricos. Porque para eso era USB. Entonces, todos a la larga iban haciendo todo este caminito, cuando tenían un dispositivo que implementaba alguna función, y todos se conectaban con el host principal. Más largo, más corto. ¿Estamos? Dependiendo de la función. Todos se conectaban con el controlador USB. Cuando mencioné Pichi, algunos celulares empezaron a traer una función de USB on the go. ¿Qué les permitía ese USB on the go? Les permitía tomar el rol de controlador principal. Entonces les permitía leer otros dispositivos. Que ustedes puedan conectar otro dispositivo USB a ese dispositivo sin necesitar que haya un host principal. ¿Se entiende? Entonces decían, che, ahora momentáneamente soy yo el host principal, transfiero lo que quiero transferir y después me voy. Ya está, listo, ya lo dejo al principal que siga haciendo lo que estaba haciendo. Es como que en realidad el on the go en los teléfonos pasó, o sea, se hizo para que sirva al conectarlo a la computadora como accesorio, digamos, porque se hicieron como que este era el principal y admitía todo, pero para conectarlo a la computadora y que pueda hacer el... En los teléfonos particularmente, la idea del on the go, que vos antes conectabas un teléfono a una computadora, pero el teléfono era un dispositivo. Cuando empezó a hacer con los celulares el USB on the go, ya los empezaron a reconocer los celulares como computadoras, Claro. como pares, no como dispositivos, digamos. ¿Entendés? Entonces, por eso, inclusive vos podés, normalmente cuando vos conectás la computadora al teléfono, ¿qué es lo que pasa con la batería? Se empieza a cargar ¿Quién? el teléfono, digamos. El teléfono. O sea, normalmente ustedes conectan el teléfono en el notebook y ¿qué pasa? Se carga el teléfono. ¿Estamos? Pero con USB on the go pueden hacer que en realidad se cargue el notebook. Si da ciertas características, por supuesto, depende de la notebook, depende del teléfono, depende de la batería y demás, podrían hacer que el celular alimente a la notebook. No sé si le da el cuero, pero podría. Yo tengo unos auriculares que justamente se cargan con USB, pero tienen como una mini power bank que puede cargar el celular. Claro.
Y ahí van viendo que, o sea, a la larga es, fíjense dónde está el USB on the go, es una extensión, o sea, es un agregado a la funcionalidad. No es parte del estándar original, porque el estándar original no fue concebido para eso, pero fue evolucionando, de hecho, che, ¿y qué pasa si dejamos que otros dispositivos puedan ser máster también porque ahora ya tenemos computadoras por todas partes? Ah, bueno, sí, qué buena idea. Entonces han empezado a agregar más funcionalidades y esta es una de ellas, que tiene que ver con la estructura de USB. Como un teclado, un mouse, un teléfono, una tablet. Por ejemplo, ¿estamos? Con tablets también, uno le puede agregar un mouse a una tablet, un mouse a porque ya los ven como computadoras. Ya traen integrado, el host no hace falta, no son dispositivos que se conectan a otro. Van aumentando en la jerarquía. Y esa es la idea de USB on the go. Y el on the go viene por la parte portátil, porque ya empezamos a tener computadoras para llevar encima. ¿Estamos? Entonces, como no le pueden poner móvil, no le pueden poner portátil, etc., on the go, que es caminando, digamos, al vuelo. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, pero ¿qué es lo que le estaba mostrando yo? Le estaba mostrando cómo es la estructura de la topología. Entonces siempre hay un controlador principal, cómo es el controlador principal, qué funciones tiene el controlador principal y qué pasa cuando puede haber otro controlador que no sea el principal. Esa es la idea. Y ahora debería empezar a ver cómo es una comunicación USB. Y simplemente les voy a contar que la comunicación USB es compleja. Porque así como en las otras interfaces veíamos cómo se arma una trama y tiene el formato de la trama, bueno, este no tiene el formato de la trama, pero en realidad tiene lo que es una transferencia. Una transferencia está compuesta por una o varias transacciones, que las transacciones están compuestas por uno o varios paquetes. Y los paquetes tienen distintos tipos. Las transacciones tienen distintos tipos y las transferencias son de distintos tipos. Entonces verán que no hay un formato de paquete, ni de trama, ni de nada, porque depende del tipo de paquete, depende del tipo de transacción y depende del tipo de transferencia. Pero todo eso yo sugeriría que lo veamos el miércoles y cortemos acá. ¿Estamos? Porque es para largo y hemos visto 22 diapositivas. ¿Preguntas? Pero dije que lo vemos el miércoles. Sí. Bueno, es lunes, es la clase que viene, porque hoy primera clase, pero hoy no es lunes, hoy es miércoles. Entonces, la próxima clase que es el lunes, 27 a las 4. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Genial.